Hoy en México vivimos una paradoja bastante interesante en materia bancaria. Tenemos una de las bancas, por un lado, más sólidas del mundo, pero por el otro, que llega a pocas personas. Agustín, ¿cómo estás? Siempre es un placer platicar contigo. El placer es mío, un gusto estar en tu programa. ¿Cómo se ve desde el Banco de México esta paradoja de una banca muy fuerte, muy sólida, muy alejada de los problemas, pero que por el otro lado le llega a poca gente todavía? Bueno, sin duda tú apuntas a un reto muy importante que tenemos, que es precisamente el de bancarización, de inclusión financiera. Se han hecho esfuerzos, algunos muy útiles. Por ejemplo, la decisión de abrir a corresponsales nos ha llevado ya que 96% de la población tengan cuando menos acceso a servicios básicos bancarios, aunque en términos de municipios todavía estamos bastante rezagados, son 66%. Ahora, por otro lado, pues la reforma financiera sí tiene como objeto reducir los costos de intermediación financiera, que haya más movilidad de las personas entre bancos, de tal forma que puedan explotar mejor las oportunidades, y que esa banca, en ese sentido más competitiva, pues sí le llegue mucho más a la gente, tanto en servicios de ahorro como servicios de crédito como de pagos. Hay como alguna lectura de que parecería que los bancos no están como muy interesados en prestar y que hay una presión del gobierno en prestar. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que hay un deseo de que haya más crédito, pero también pues la decisión crediticia que tienen que tomar los bancos debe ser muy cuidadosa. No hay algo peor que se genere una expansión de crédito que no sea sostenible. Ya hemos visto esos episodios y pues han sido dolorosos. Entonces realmente este es un problema que se tiene que atacar de manera multifacética. Por ejemplo, yo tengo mucha expectativa de que haya sinergias entre las reformas estructurales y que eso vaya a generar una mayor demanda por crédito. Simplemente dos sectores inmensos dentro de la economía, que es el de electricidad y el de petróleo, se van a abrir a la iniciativa privada, y eso sin duda va a aumentar la demanda por crédito. Y yo creo que eso puede ser una avenida muy importante para que se aumente el crédito en actividades productivas, en actividades sostenibles, y de esa manera pues sí aumentar la penetración del sistema financiero. Y ahí vemos un ejemplo claro cómo una reforma se apalanca en otra, ¿no? El tema del control de los bancos, o sea, el control que se debe tener sobre los bancos, ¿tú crees que es adecuado, que se tendría que aumentar, o que tendríamos que, incluso como hay algunas voces que decir, hay que aflojar un poco para que la banca pueda prestar más? Bueno, yo pienso que debemos de aprender de los errores de otros. Y bueno, todavía ¿Y de los propios? Y de los propios, sin duda. Eso está por sentado, ¿no? Pero ¿por qué hago énfasis en lo de otros? Porque bueno, pues sí, en 2008 tuvimos crisis financieras en los sistemas que pensábamos que eran los más seguros. Y de ahí surgieron muchas reformas internacionales en materia prudencial. Y si bien nosotros no sufrimos esas crisis, creo que tenemos que avanzar en regular temas como la liquidez, como el apalancamiento, que esos son también temas que están incluidos en la reforma financiera. Entonces yo creo que más que decir que no están suficientemente regulados, hay que estar conscientes que conforme va habiendo más innovación y más crecimiento del sistema financiero, la regulación se debe de ir ajustando, y en ese sentido nos estamos moviendo. Entonces yo creo que es un balance adecuado, ¿no?, en tener más seguridad sin realmente atarle las manos a las instituciones para que no puedan hacer su trabajo. Hablaba sobre la expectativa de reformas estructurales, pero también la Junta de Gobierno ha hablado de la sobrevaluación de los impactos de las reformas estructurales. ¿Cómo entenderlo?
No, yo pienso que nosotros más que de hablar de sobrevaluación, lo que hacemos mucho énfasis es en el tema de que debe de llevarse a buen puerto las leyes secundarias, y un reto muy importante va a ser una buena implementación de ellas. No es fácil hacer la implementación, sobre todo de reformas de gran calado como la energética. Entonces, al hacer énfasis en eso, pues lo que quisiéramos pues es que realmente se tome nota para que se asegure que hay una buena implementación y que realmente los beneficios que presume y que nosotros creemos en ellos de las reformas se materialicen. Platicábamos antes de comenzar esta entrevista de cómo han cambiado las cosas. Yo creo que deberíamos de repente tomarnos un tiempo para ver las cosas. Hablábamos de que noviembre de 1988 teníamos inflaciones mensuales de rangos del 5%, y hoy la discusión es si Banco de México va a estar abajo del 4%, arriba en todo un año. ¿Cómo se ve toda esta trayectoria que parecería mucho tiempo, pero en la historia de un país es muy, muy poco tiempo, ¿no? Bueno, qué bueno que abordas este tema. Por ejemplo, hace 3 días, el 1 de abril, el Banco de México cumplió 20 años como banco autónomo. Realmente, si comparamos lo que en esos días sucedía, diste un muy buen ejemplo en términos de inflación. Déjame dar el siguiente ejemplo en términos de acceso al crédito y tasas. En 95, unos meses después de la autonomía, el gobierno no podía endeudarse a más allá de 8 días a tasas no menores del 100%. Hoy nos podemos endeudar a 100 años en libras esterlinas a tasas del 6%. Entonces sí es una diferencia abismal la que tenemos entonces a la que tenemos hoy. Y la estabilidad precisamente lo que hace es que abarata el costo del crédito y mejora la calidad del crédito. Es muy diferente estar endeudado a 8 días, donde cada 8 días tienes que preocuparte de pagar y de renovar tu crédito, a tener la certidumbre que tienes financiamiento por 100 años. Agustín, en materia de inflación, ¿cómo vamos? Yo creo que fue un arranque difícil del año y ya se recuperó. Bueno, la realidad es que sí se cumplió de alguna manera el diagnóstico que hizo el Banco de México, en el sentido de que las perturbaciones que tuvimos hacia finales del año pasado y al inicio de generados por precios públicos, el metro de la ciudad, el precio de transporte urbano en las ciudades más grandes del país, y después el impacto sobre precios que tuvo las medidas de la reforma fiscal, son cambios que afectan un número limitado de productos. Entonces eso debería de hacer que el impacto se concentrara en un número específico de productos, y que ya en lo subsecuente no contaminara otros productos y no acelerara la inflación. Y de hecho es lo que vimos. Tuvimos el pico en la primera quincena de enero, fue 4.63, pero ya en la primera quincena de marzo ya estamos en 3.89, por debajo del techo del rango que ha definido el Banco de México, que es 3 más menos 1%. Entonces ya está abajo del 4, pues eso cuando menos ya nos pone en una situación más confortable desde el punto de vista del control de la inflación. ¿Tú crees que hay un cambio en la política de tasas del Banco de México pronto, o que se mantengan como han estado? Bueno, realmente hoy precisamente se están emitiendo las minutas de la última reunión de política que tuvimos hace un par de semanas. Realmente pues realmente hay lo que decimos, que vamos a mantener una postura vigilante, ¿no? Realmente hay factores que pueden coadyuvar a mantener la inflación baja y estable. Uno de ellos es pues, el hecho de que todavía holgura en la economía mexicana. Por otro lado, bueno, pues también tenemos que estar vigilantes a que estos cambios en precios relativos no contaminen otros precios, y también vamos a tener que estar vigilante a lo que suceda en respuesta de las potenciales medidas
y de hecho ya el proceso de normalización que se inició en Estados Unidos en la política monetaria, que podría tener impacto sobre nosotros. Entonces, ahorita, digamos, el consenso que llegamos hace apenas 2 semanas es de mantener las tasas constantes, pero sí mantener una posición vigilante ante los factores que acabo de mencionar. Esta normalización de la política económica en Estados Unidos, ¿cómo va a afectar a México? Porque hay quienes lo ven como un terror y hay quienes como lo ven como una ventaja en el largo plazo. Bueno, la realidad en México, entre todos los países emergentes, creo que somos los que estamos mejor posicionados para enfrentar ese trance, porque una parte muy importante es que la Reserva Federal ha hecho muy claro que va a graduar la velocidad de normalización a la velocidad en que mejora la actividad económica en Estados Unidos y baja el desempleo. A medida en que haya mayor activación, va a acelerar la normalización. Pero entonces a nosotros nos podría pegar el aumento en tasas, pero por otro lado también nos ayuda muchísimo el mayor crecimiento en los Estados Unidos. México se distingue de los demás países emergentes en el sentido de que somos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nosotros también somos importantes para ellos. Entonces, en la medida en que se reactive la actividad, pues eso va a jalar nuestras exportaciones y eso debe acelerar el crecimiento económico. Entonces ahí otra vez tenemos una protección que otros países no tienen. Agustín, te agradezco, es un placer platicar contigo. David, un placer, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.